Capítulo 219, Reversión, 5. Empezó a pensar al mismo tiempo. Se va a volver molesto. Kale miró el sonido del viento en su palma. ¿No se volverá extremadamente molesto si revelo otro poder antiguo? La gente ya se estaba volviendo loca por su escudo, así que no tratarían de obligarlo a hacer todo tipo de cosas si les mostraba este poder también. ¿Podré detenerme en ser solo un comandante? De repente, Kale sintió miedo. Sentía como si su vida de holgazán se alejara cada vez más de él. Recordó su vida como Roaxu, cuando era extremadamente ocupado. Tenía que trabajar muy duro antes y después de convertirse en jefe de equipo. Su vida estaba llena de dolores todos los días. Pero no es como si pudiera no hacerlo. ¿No hay otra manera? Kale comenzó a fruncir el ceño cuando él y Choyan escucharon la voz invisible de Raón. Humano débil. Yo también lo haré. Mis remolinos serán de enormes. Salvémoslos a todos. Enormes. Esa palabra resonó dentro de la mente de Kale. Pudo ocultar cosas a las tropas del reino Rohan porque la niebla estaba presente la última vez. Lo había ignorado como si alguien más lo hubiera hecho. Kale-Nin. ¿Eh? Kale miró frente a él. Podía ver la espalda de Choyan. ¿Estás debatiendo si deberías revelar otro de tus poderes? ¡Guau! Es inteligente. Estoy seguro de que puede ser solo un malentendido, pero parece que no quieres revelar otro de tus poderes. Tienes razón. Eso es exactamente. Kale estaba asombrado por la percepción de Choyan mientras estaba de acuerdo. Luego agregó casualmente. Tengo miedo. Tengo miedo de mostrar más de mi poder. En realidad, tenía miedo de no poder descansar. Tenía miedo de que su trabajo soñado de ser un holgazán desapareciera. Humano. Hmm. Kale podía sentir una pequeña pata dándole palmaditas en el hombro. Por supuesto, no podía verla porque Raón todavía era invisible. Toque. Toque. No te preocupes. No tienes que tener miedo. Soy un poco grande y poderoso. ¿Qué? La confusión de Kale era visible en su rostro, sin embargo, la boca de la persona cuyo rostro Kale no podía ver, Choyan, se abrió y cerró varias veces sin poder decir nada. Asustado. Nunca esperó que Kale dijera tal cosa. Al mismo tiempo, estaba sin palabras ya que pensó en una razón por la que Kale querría actuar débil frente a Raón y a él mismo. Probablemente sea porque los dos somos los más fuertes. Finalmente comenzó a hablar después de mucho tiempo. A veces también tengo miedo. Aunque el viento ya no era tan frío como el final del invierno, el viento que rozaba a Choyan todavía era muy frío. Sin embargo, creo que todo estará bien mientras estemos juntos. Me aseguraré de protegerte. ¿De qué demonios está hablando? ¿Por qué querría proteger mi vida de holgazán? Kale no pudo decir nada en respuesta. Además, si no deseas revelar otro poder antiguo, haré todo lo posible para detener a los barcos. Pero no tengo planes de mostrar ningún otro poder antiguo. Disculpe, Choyan no pudo evitar darse la vuelta. Vio que de la mano izquierda de Kale surgía un hilo plateado de luz en lugar del sonido del viento. Sin embargo, el sonido del viento aún rodeaba su mano izquierda. Choyan pudo ver la sonrisa de Kale. Humano, ¿por qué estás riendo así de nuevo? Raón también miró a Kale. Los dos Wyverns se detuvieron un poco delante de la flota enemiga sobre el océano. Kale compartió el plan que tenía de usar ambos poderes a la vez. ¿No estaría bien mientras los demás piensen que es solo un poder? Kale miró hacia abajo. Vio que el enemigo estaba observando a los dos Wyverns no muertos. También pudo ver a magos apareciendo en las cubiertas. Luego recordó lo que ese tipo un poco loco, Clopé, le había dicho. Dos de las estrellas rojas de Arm son magos. Uno es un anciano, mientras que el otro es joven. El joven parece un poco tonto, y solo parece ser bueno en magia de ataque. Los barcos aún se dirigían hacia ellos. Los magos que estaban en las cubiertas de los barcos estaban creando círculos mágicos en el aire. Los diferentes círculos mágicos mostraban que los magos de la Alianza Indomable se estaban preparando para usar todo tipo de magia. Choyan. sí, Kale-Nin. Kale tocó el cuello de su Wyvern y lo movió hacia adelante. Voló pasando a Choyan y continuó hablando. La mejor defensa es un buen ataque.
En ese momento, Kale sintió una vibración en el aire. Venía de abajo. Lanzar más magia. Ataque nivel 1. Las manos de los magos se elevaron hacia el cielo. Entendido. Clank, Choyan desenvainó su espada. Mary, vamos. Mary movió su mano mientras Choyan le susurraba al wyvern de hueso negro. El cuerpo de Choyan comenzó a descender. Una aura negra apareció en la punta de su espada. ¡Bang! Su aura pronto chocó contra los ataques mágicos. Sigue atacando. Continúen aumentando el nivel de ataque. No lo dejen acercarse. Choyan continuó descendiendo sin dudarlo. Otro ataque chocó contra la punta de su espada y explotó. El cuerpo del wyvern giró en ese momento. ¡Bang! Otro ataque mágico estalló, mientras Choyan se dirigía a otro ataque. Pudo ver decenas de ataques mágicos rodeándolo cuando levantó la cabeza. El barco tenía una piedra mágica. Aunque no conocía el grado de la piedra mágica, el hecho de que hubiera una hacía que los magos fueran más fuertes de lo habitual. Sin embargo, Choyan empezó a sonreír. No era lo suficientemente fuerte como para matarlo. No importaba mientras no muriera. Screech. Las alas del wyvern de Choyan se abrieron de par en par. Parecía haberse abierto para bloquear los ataques mágicos que volaban hacia Choyan. Choyan sintió las intenciones de Mary cuando empezó a hablar. Vamos. La pareja del ejército del territorio de Enituse empezó a moverse junta una vez más. Sigan atacando. Háganlo en oleadas para que no tenga ninguna apertura. Sigan así, los huesos acabarán rompiéndose. La punta de la espada de Choyan apuntaba con precisión hacia las decenas de ataques mágicos que se acercaban desde abajo. Fue en ese momento. Fue el momento en que su alargada aura negra chocó contra los ataques mágicos. Choyan se estremeció. ¡Boom! Había oído algo. Volvió la cabeza y entonces lo vio. El agua se estaba volviendo loca mientras una ola avanzaba. Pudo ver algo cortando el agua detrás de ella. Era un gran muro plateado. Ja, ja, ja. Choyan empezó a reír. Como era de esperar. Sí, este es el tipo de persona que es. Un gran obstáculo apareció frente a los barcos que se dirigían a las costas del norte. Este gran escudo había defendido el castillo Leona anteriormente. Ahora, estaba situado en medio del océano. Toma el timón. Gira la llave. Esquiva las olas. Las olas rugían a medida que el escudo cortaba el agua. Los soldados se aferraban a lo que podían mientras sus barcos empezaban a sacudirse. No querían caerse por la borda. ¿Por qué apareció el escudo de repente? Se puede usar un escudo así. Gritos de confusión se escuchaban en cada barco. Hijo de... Cambia de dirección. Esquiva el escudo. Gira el mástil. Mierda, tardaremos aún más. Este gran escudo estaba en su camino. La flota enemiga rápidamente comenzó a cambiar de dirección para evitar el escudo que había defendido el castillo Leona anteriormente. Choyan, ese escudo no se romperá. Eso es porque el escudo de este ligeramente grandioso y poderoso Raon Miru está frente a él. La voz del dragón de 6 años resonó en la mente de Choyan. Ja, ja, ja. Choyan solo podía seguir riendo. Luego miró hacia abajo. Los barcos que cambiaban de dirección tuvieron que lidiar con algo más también. ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios? El océano rugía. Choyan estaba seguro de que los remolinos de Kale y Raon que estaban debajo del agua estaban causando esta situación. Los remolinos impedían que los barcos se movieran. El enemigo estaba atrapado con el escudo frente a ellos y los remolinos debajo de ellos. ¿Por qué debería tener miedo cuando tiene amigos como estos? Vamos. Chirrido. Chillón. La wyvern se dirigió hacia abajo una vez más. Parecía lista para estrellarse contra uno de los grandes barcos sin dudarlo. Sin embargo, no logró hacerlo. Escudos. Activa los escudos. El aura negra apuntaba a la cubierta antes de que la wyvern pudiera golpearla. Era el barco con el círculo mágico más grande. Actualmente estaban justo encima de él. Ah, Choyan. Ese bastardo un poco loco dijo que Arm también tiene una brigada mágica.
El norte es la tierra de los caballeros. Es por eso que el lugar con más magos probablemente sea Arm. Choyan había encontrado a su presa. También dijo que una de las 2 estrellas rojas restantes es un mago. Ten cuidado porque él podría estar allí. Pero Clopé dice que es más débil que el Dragon Slayer. No podemos confiar en todo lo que nos dice un loco. Esa era la verdad. No podían confiar en él. No podían confiar en alguien que alguna vez fue su enemigo. Sin embargo, Choyan confiaba en Murray y en sí mismo. Por eso el aura negra se disparó hacia la nave con más magos sin dudarlo. Esquivad. Activad los escudos. Todos los soldados adentro. Cambiad los círculos mágicos a defensivos. Era un caos en la cubierta. Fue en ese momento. Plop. Choyan pudo ver a un mago levantando la cabeza. La capucha del mago se cayó y pudo ver la cara del mago. Parecía un poco tonto. Sin embargo, su intuición le decía otra cosa. Fue en el momento en que el dedo extremadamente delgado del mago se movió. Es él. Una de las estrellas rojas de Arm. Estaba seguro de ello. El aura de Choyan cambió de dirección. Se dirigió hacia el mago delgado. Fue en ese momento. ¿Murray? La Wyvern se detuvo. También había alguien tirando de él por el cuello. Choyan fue arrastrado por el cuello sin tener idea de lo que estaba pasando. La Wyvern que Choyan había estado montando huyó hacia una dirección diferente. Clopé, ese bastardo está loco. Totalmente inútil. ¿Disculpa? Choyan giró la cabeza. Pudo ver a Kale, que lo había arrastrado con las manos temblorosas. Luego vio detrás de Kale. Kalenin. Lo sé. Maldita sea. La Wyvern de Kale abrió sus grandes alas y comenzó a moverse. Se dirigía hacia el escudo. Fue en el momento en que Kale y Choyan abandonaron el lugar donde Choyan acababa de estar. Oh. No fue un ruido fuerte. Había rozado junto a ellos con un ruido muy silencioso. Sin embargo, Choyan sintió escalofríos en la espalda. Fue un pequeño rayo. Un rayo extremadamente pequeño. Sin embargo, había algo más. Había algo que hizo que Choyan se pusiera nervioso. No tuvo oportunidad de averiguarlo, ya que escuchó a Raon empezar a gritar. Humano. Esa basura no es humana. Esa basura. Choyan bajó la cabeza. Clopé, estúpido hijo de perra. ¿Débil? ¿Solo sabe magia de ataque? Podía escuchar a Kale maldiciendo. Entonces lo vio. Era el mago con cara de tonto. Su cara extremadamente delgada le permitió a Choyan ver los huesos de sus mejillas moviéndose hacia arriba en una sonrisa. Podía leer los labios del mago. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Chasquido. El mago chasqueó el dedo una vez más. Apareció un escudo encima del barco. Entonces, un pequeño rayo cayó sobre el escudo. ¡Boom! El pequeño rayo hizo más ruido que el escudo de Kale cuando se activó. Ese rayo liberó decenas de mini rayos en el momento en que tocó el escudo. Atravesó el escudo y hizo que el océano rugiera. Lo está haciendo a propósito. Humano débil, ese mago basura lo está haciendo así para que lo veamos. Podría deshacerse de su magia, pero la está mostrando creando ese escudo. El mago de Arm les estaba mostrando su ataque y defensa a propósito. Choyan apretó el puño de la espada. Escuchó a Raon murmurar en ese momento. Pero parece un poco fuerte. Algo raro. No es completamente humano. No es humano. Huelo algo familiar en él. Choyan giró la cabeza y miró a Kale. Vio que Kale tenía la boca cerrada. Kale bajó la cabeza mientras miraba al mago. Los navegantes de los barcos estaban haciendo todo lo posible para cambiar de dirección. Sin embargo, esto era difícil debido a los remolinos de Kale y Raon. Sin embargo, Kale no estaba concentrado en eso, ya que estaba mirando al mago. ¿Qué acaba de decir esa basura? Choyan contestó por él. Dijo que huele como un señor. Lord. Lo único que se le ocurrió a Kale fue un señor dragón. Aunque no debería haber ninguna razón para que oliera como un señor dragón aquí, al menos había un dragón. Kale le hizo una pregunta a Raon. ¿Es eso un dragón?
La voz sorprendida de Raón respondió. Oh. Humano débil. Tienes razón. ¿Es un dragón? Kale sintió que se le caía el corazón. Aunque ARM fuera una organización extremadamente fuerte, ¿una estrella roja que servía a la estrella blanca era un dragón? ¿Un dragón egoísta estaba dispuesto a servir a alguien? ¿Por qué? ¿Se volvió loco mientras se divertía? ¿Debería llamar a Eruaben? La refrescante respuesta de Raón se oyó junto con el sonido del aleteo de sus alas. Está mezclado con el olor de los humanos. Es un mestizo. Maldita sea. Supongo que solo tiene sentido que los enemigos de Choyan en la novela sean al menos de este nivel de fuerza. Kalenim, se dice que la magia de ataque de ese mago con cara de tonto es más débil que la del viejo mago. Estoy seguro de que nuestro reino Rohan y la alianza del reino Paerun ganarán. No habrá nadie capaz de interponerse en tu camino, Kalenim. Clopé, bastardo. Supongo que es mi culpa por creer todo lo que decía un lunático. Capítulo 220, no te preocupes, 1. ¿Débil? ¿Solo bueno en magia de ataque? Kale empezó a fruncir el ceño. El mestizo de dragón. Era la primera vez que oía hablar de una existencia así. Al mismo tiempo, su intuición de alguien que ha leído un gran número de novelas de fantasía le decía otra cosa. Es imposible que un mestizo de dragón sea débil. ¿No son la mayoría de los personajes principales o los jefes finales de las novelas de fantasía mestizos de dragón? La expresión de Kale se volvió seria. Inmediatamente empezó a hablar. Choyan. María. De nuevo. Choyan se levantó de inmediato y dio una patada desde el lomo del Wyvern para saltar por los aires. El Wyvern original en el que Choyan había estado montado volvió para apoyarle. Raón fortalece el escudo para que ese bastardo no pueda escapar. Muy bien, humano. Kale vio cómo el escudo plateado se volvía más grueso al mirar alrededor del agua. Los barcos seguían moviéndose mientras seguían el rugiente océano. Sin embargo, notó algo extraño. Hay algo allí. Los barcos de la orilla no habían salido a aguas profundas desde que apareció su escudo. No podían tomar la decisión de salir a las aguas profundas después de ver el escudo de Kale y el océano rugiente. Sin embargo, todos los barcos grandes de las costas ahora estaban saliendo. El más grande de esos barcos se movía ahora hacia el escudo sin dudarlo. Era como si hubieran estado esperando a ese mago y ahora se sintieran confiados para luchar de nuevo. Raón, te lo dejo a ti. Kale giró la cabeza. Choyan le dijo esas palabras a Raón antes de intentar volver a bajar con la Wyvern. Sin embargo, no tuvo más remedio que cambiar de dirección. Chasquido. 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 El mago de aspecto tonto chasqueó los dedos unas cuantas veces. Chasquido. Chasquido. Un pequeño rayo apareció en el aire cada vez que hacía eso. ¿Es un ataque? Choyan no podía moverse descuidadamente al notar que el mago le miraba a él y a Kale. Raón estaba allí, pero seguía preocupado. Observó con cautela los diminutos rayos. Sus ojos se abrieron entonces de par en par. Los pequeños rayos empezaron a dispararse. ¡Bang! ¡Bang! Aterrizaron en el agua entre los barcos. Esquivaron ágilmente los grandes barcos e hicieron ruidos fuertes al entrar en el agua. Estaban causando olas mucho mayores que cuando había aparecido el escudo. ¿Por qué está disparando los rayos al agua? Choyan no pudo ocultar su confusión. ¿Por qué estaba dificultando las cosas a sus aliados en lugar de limitarse a atacar? Sin embargo, pudo oír la voz furiosa de Raón desde arriba. ¿Cómo se atreve? Su voz pronto sonó preocupada. Humano. ¿Humano? ¿Kalenim? Choyan levantó la cabeza para mirar hacia Kale. Uf. Kale estaba conteniendo un gemido. Se tapaba la boca con las manos, pero salía sangre negra de ella. Aunque no podía ver al invisible Raón, aún podía oír su voz furiosa. Rompió mi remolino y el remolino de nuestro humano con los rayos. Los rayos eran como lanzas que perforaban y destruían los remolinos uno por uno. Choyan no podía dejar de ver cómo Kale seguía tosiendo sangre negra. Esa sangre negra le daba escalofríos. En ese momento, Choyan hizo contacto visual con Kale.
La mirada de Kale era fuerte y confiada. Le estaba dando una orden. Sigue mi orden. Eso parecía estar diciendo. La Wadon comenzó a bajar volando incluso sin que se lo dijeran. Choyan pudo ver un área que todavía estaba siendo alcanzada por los pequeños relámpagos. Se dirigió lentamente hacia allí. Choyan comenzó a hablar. Vamos rápido. La Wadon parecía haber estado esperando a que lo dijera, ya que se disparó hacia el mago como una flecha. Choyan no prestó atención a los pequeños relámpagos que llovían a su alrededor. La Wyvern y Mary los esquivarían por él. A cambio, elevó su aura a la máxima fuerza que podía reunir en ese momento. La luz desapareció lentamente a medida que la espada se volvía casi completamente negra. Choyan hizo contacto visual con el enemigo con esa espada en la mano. Me aburría solo observando. ¡Qué maravilla! No esperaba que hubiera gente tan entretenida aquí. Choyan pateó la cabeza de la Wyvern en el momento en que escuchó la voz del mago. ¡Boom! Se estrelló contra la cubierta en la que estaba el mago. La Wyvern cambió de dirección urgentemente. Luego abrió su boca ósea y reveló sus afilados colmillos. Crujido. Arrancó la vela del barco que estaba a su lado. ¡Boom! La Wyvern de hueso negro pisoteó el barco. Choyan se abalanzó con su aura negra al mismo tiempo. ¡Qué humano tan interesante! El mago abrió los brazos como si estuviera dando la bienvenida a Choyan. Luego movió un dedo. Clic. Se escuchó un clic. Choyan levantó los brazos en alto antes de golpear con su espada. ¡Bam! El aura negra chocó contra el pequeño orbe de maná. Sin embargo, ninguno de los dos explotó. Uf. Choyan aumentó aún más su aura negra mientras empujaba hacia atrás el orbe de maná. Sin embargo, el orbe de maná no se movió en absoluto mientras se enfrentaba al aura de Choyan. El mago comenzó a hablar en ese momento. Ha pasado mucho tiempo desde que vi a un humano con un atributo de oscuridad, pero no sabía que tu placa era tan grande. El informe de Sirem, ese niño, estaba equivocado. Sirem. Ese era el nombre del falso Dragon Slayer. El joven mago sonaba como si estuviera decepcionado de Sirem. Semidragón. Las palabras de Raon resonaron en los oídos de Choyan. También sintió algo extraño en ese momento. Esta persona es fuerte, pero no tanto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué mi aura no puede avanzar? Fue el momento en que la confusión de Choyan se reflejó en su rostro. La oscuridad imperfecta no puede derrotar a la luz perfecta. El mago de Arms hablaba como si estuviera divirtiéndose. Choyan podía ver el cabello blanco dorado del mago. También podía ver los mismos pupilas blanco-doradas. Era un color que le recordaba al color de los rayos. Quizás. Choyan recordó que todos los dragones tenían colores diferentes. Cada dragón vivo tenía su color único. Se decía que ese color representaba los atributos innatos del dragón. Sin embargo, un dragón rojo no necesariamente significaba que era un dragón de fuego, y un dragón azul no necesariamente significaba que era un dragón de agua. Lo único cierto era que los dragones que viven mucho más que los humanos incluso podían usar ese color innato para presentarse. Pero había algo extraño. ¿No es Eruaben Nim de color blanco dorado? Choyan podía ver al mago que lo miraba como si estuviera mirando un juguete lindo. Tu oscuridad no es perfecta todavía. ¿Lo sabías? Mi luz es perfecta. Chasquido. El hombre chasqueó los dedos de nuevo. ¡Paat! La luz comenzó a salir del orbe de mana que luchaba contra la espada de Choyan. Es por eso que no puedes ganarme. Choyan pudo ver cómo su aura negra comenzaba a desmoronarse. La oscuridad imperfecta estaba destinada a ser destruida por la luz perfecta. El mago vio cómo la brillante luz comenzaba a superar a Choyan y comenzó a sonreír. Luego miró a su alrededor. No le importaba que los humanos murieran mientras luchaban. Ni siquiera le importaba si esos humanos estaban de su lado. No importa mientras sea divertido. Sí, divertido. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa mientras fuera divertido. Por eso había matado a los soldados aliados con las bombas de mana muerta y simplemente se había quedado viendo, incluso cuando apareció el escudo de Kale y los elfos oscuros.
Sin embargo, las cosas cambiaron en el momento en que los dos Burmes volaron hacia el océano. No podía quedarse quieto y ver cuando estaban tan cerca de él. Era sensible a una sola cosa. Hay olor a un ser de rango superior. Era un aroma que él despreciaba absolutamente pero que deseaba al mismo tiempo. Sin embargo, no podía estar seguro. Eso fue porque el aroma era tan tenue. Era como si fuera el aroma de un niño. Pero no sería así si un verdadero señor estuviera vivo. La existencia que se consideraba que se convertiría en un señor dragón en el futuro ya había muerto. Señor dragón. Esto no era algo que se transmitiera de generación en generación. Estaba determinado por la naturaleza y por el mundo. ¡Baan! Escuchó el sonido de la luz explotando una vez más. El mago levantó la espalda y miró hacia el orbe de maná que intentaba cubrir a Choyan. ¡Qué triste! Estaba a punto de ver a un espadachín altamente cualificado resultar herido. Habría intentado atraer a este hombre a su lado si hubiera logrado la oscuridad perfecta. Hou. Sin embargo, el mago pronto comenzó a sonreír. Inmediatamente giró su cuerpo. ¡Baan! El aura negra atravesó la cubierta del barco. El mago miró hacia atrás al espadachín que había destruido la cubierta y que lo perseguía. Sigues vivo. El mago no pudo ocultar su sorpresa. Aunque el orbe de maná no parecía gran cosa, tenía un poco de esencia de luz. ¿Cómo se libró de él? ¡Baan! El orbe de maná ligero chocó de nuevo con el aura negra. El mago miró a Choyan, que sangraba como si hubiera sido quemado por la luz, y no pudo ocultar su sorpresa. ¿Cómo lo has esquivado? Sin embargo, Choyan lo ignoró. La luz del orbe empezó a destruir el aura de Choyan poco a poco. ¡Baan! El orbe de maná explotó una vez más y Choyan lo esquivó avanzando. Crepitar, crepitar. Sus mejillas chisporrotearon cuando la luz cayó sobre él. Sin embargo, decenas de orbes de luz aparecieron frente a Choyan que acababa de salir de la explosión del orbe de maná anterior. ¿Puedes esquivar también estos? El mago mestizo de dragón parecía estar contento. Tu espada seguirá experimentando la destrucción del aura negra. Al final, tu única opción será ceder a la desesperación. ¿Estás haciendo algo inútil? Olvida la naturaleza opuesta de sus poderes, Choyan era objetivamente más débil que él también. El mago encontró interesante que Choyan continuara enfrentándose a él a pesar de que también debía conocer esta diferencia de poder. Sin embargo, había algo que no sabía. Choyan se agarró a su vaina. Crujido, crujido. La luz que goteaba por la vaina arañó la palma de Choyan. A Choyan no le importaba si su aura negra, su oscuridad, era destruida. El bosque de la oscuridad. Choyan se había derrumbado, caído y casi muerto en numerosas ocasiones para sobrevivir allí. Al final, logró sobrevivir. No importaba mientras no muriera. Prueba también con este. Decenas de orbes de luz se dispararon hacia Choyan. Choyan los miró mientras seguía avanzando. Fue en ese momento. ¡Splash! Choyan podía sentir algo disparándose fuera del agua. El enemigo podría no saberlo, pero Choyan sí lo sabía. Es Raon. El poder de un dragón enfadado se disparaba fuera del agua. El remolino ya no se mantenía bajo el agua. Los remolinos de Raon que no habían sido destruidos por los rayos se dispararon hacia el aire. Luego comenzaron a fusionarse. El viento empezaba a tomar forma. Choyan podía adivinar fácilmente qué forma estaba tomando el viento. Un dragón. La combinación de viento y agua parecía un gran dragón. La forma era similar a la del dragón de hueso negro que había protegido el territorio en Ituse. Choyan comprendió las intenciones de Raon. Al mismo tiempo, sintió a alguien bloqueándole el camino. La verminosa hueso negro. Estaba defendiéndose de las decenas de orbes de luz. La vermisosa abrió sus alas. ¡Baan! Las alas negras de la vermisosa envolvieron los orbes de luz como si los estuviera abrazando. La oscuridad no era lo único que era opuesto a la luz. La muerte. La muerte también era lo opuesto a la luz. Choyan comprendió claramente las intenciones de Mare. Se giró y luego inmediatamente comenzó a correr mientras mostraba su espalda al mago.
Choyan usó el borde del barco como un trampolín para dispararse al aire y pisar al ser que estaba inclinando su cabeza hacia él. El dragón hecho de viento y agua. Choyan estaba ahora de pie sobre ese dragón. Había maná que le servía de apoyo. Choyan, nuestro humano, me dijo. Podía oír la voz de Raón en su cabeza. Me dijo que te ayudara. Choyan invocó su aura restante. La oscuridad imperfecta salió disparada de la punta de su espada como un fuego. La oscuridad de Choyan era áspera y violenta. Comenzó cuando había estado arrastrándose en el fondo de la cadena alimenticia en el bosque de la oscuridad. Choyan era esa oscuridad. También tenía un mensaje para ti. Te dijo que lo atraparas. Goteo, goteo. Algunos de los hilos negros alrededor del wyvern huesudo comenzaron a caer al suelo. Apenas lograba mantener su forma. Y no te preocupes. Somos grandes y poderosos, incluso si tu oscuridad aún no está completa. Choyan finalmente abrió los ojos. Su sonrisa inocente había desaparecido. En su lugar había todo tipo de oscuridades. La oscuridad de Choyan era la desesperación. Como era suya, se hacía más fuerte cada vez que se enfrentaba a un tipo de desesperación. La situación en Aldea Harris, su verdadera naturaleza que había estado ocultando a Kale y su verdadero yo que sentía más felicidad y esperanza que desesperación revelaban su verdadera naturaleza. El nacimiento de un héroe. El Choyan que debería haber llegado a este punto mucho antes en la novela original finalmente comenzó a convertirse en ese personaje. El dragón de viento y agua soltó un rugido. Al mismo tiempo, los hechizos mágicos comenzaron a acumularse desde las costas lejanas. Era magia de sus magos aliados. Esos hechizos mágicos no podían compararse con la fuerza de los pequeños rayos, sin embargo, eran suficientes para apuñalar a los barcos enemigos. Sí, somos fuertes. Choyan respondió a la afirmación de Raón. El dragón comenzó a moverse sobre el agua. El primer objetivo era este mago que se reía mientras estaba de pie en la cubierta del barco. Esto es realmente extraño. ¿Qué es este extraño olor? El mago aún permanecía tranquilo. El caballero dragón conocido como Choyan disparó su espada hacia ese mago una vez más. Kale, que había estado viendo esto por un tiempo, comenzó a hablar. Creí que te dije que hicieras visibles los remolinos. Tienes razón. Es un tornado. En cuanto a la otra parte. Lo convertí en forma de dragón porque los dragones son grandes y poderosos. Como Raón no podía rebelarse, eligió ayudar de una manera que tenía la forma de él. Kale sintió que las comisuras de sus labios comenzaban a moverse. ¿Cómo voy a explicar eso más tarde? Eso le estaba causando una gran preocupación. En ese momento, Kale notó que un pastel de manzana aparecía en el aire al escuchar la voz de Raón. Humano, ¿puedo usar eso? Ah. ¿Por qué siempre entiendo lo que dice? Podía entenderlo incluso si faltaban partes. Kale comenzó a hablar con seguridad. ¿Dijiste que la luz de ese bastardo es perfecta? Tienes razón. Sin embargo, tienes algo similar. La tuya es más pura. ¿El mago fue el único con un rayo? Humano, la tuya y la mía son más grandes que sus rayos. Por supuesto, no necesitas hacer nada ya que es difícil, humano. Yo lo haré en su lugar. Kale también tenía un poder de luz puro. Bueno, era un rayo de fuego puramente obsesionado con el dinero. Amaba tanto el dinero que daba miedo. No puedo dejar que Choyan o Meri se excedan. Raón tampoco puede rebelarse. Los ataques de sus magos estaban limitados por la distancia. Los elfos oscuros tampoco podían hacer mucho en el agua. Todos los grandes barcos en la costa habían llegado a las aguas más profundas en este punto. Los elfos oscuros solo podían retener a los osos para ganar tiempo. Kale escuchó una voz en su cabeza por primera vez en mucho tiempo. ¿Te vas a sacrificar? ¿Puedo comer esto también? La super roca y el glotón hablaron cada uno en su mente. Kale miró su palma. El rayo de fuego parecía querer comerse los rayos más pequeños que estaban actualmente sobre el agua. Capítulo 221, no te preocupes, 2. ¿Te vas a sacrificar? ¿Puedo comer esto? Kale ignoró a la super roca y al glotón. Apretó y luego abrió los puños. Vamos a usarlo. Decidió usar el rayo de fuego. Los rayos tenían una tendencia a ser mucho más fuertes sobre el agua.
Por eso necesitaba el rayo de fuego para destruir los rayos del mago. No podía dar un paso atrás y simplemente mirar mientras otros resultaban heridos. Crepitar, crepitar. El rayo de fuego comenzó a girar ferozmente en las manos de Kale. Al mismo tiempo, el cielo comenzó a rugir sobre su cabeza. Ruumble. Ese ruido hizo que Choyan levantara la cabeza. Podía ver el cielo despejado. Sin embargo, Raon estaba hablando en su mente. Choyan, nuestro humano dice que va a atacar con el rayo de fuego, pero no te preocupes porque yo seré quien lo haga. Soy un poco grande y poderoso. Los balbuceos del niño continuaron en su cabeza. Aunque podía sonar molesto, Choyan sonrió y blandió su espada. Rebanada. El aura negra atravesó una parte de la cubierta. Ja ja ja. No he visto a un humano tan divertido en mucho tiempo. El mago de cabello blanco dorado esquivó el aura negra mientras continuaba riendo. No podía evitarlo. Choyan se abalanzaba sobre él con los ojos rojos a pesar de tener heridas por todo el cuerpo. No había visto a nadie hacer algo así en mucho tiempo. ¡Qué aura tan caótica! Podía ver el aura negra disparándose en múltiples direcciones. Esta aura caótica se estaba desatando como para demostrar que el aura tranquila y pacífica de antes era una mentira. Al mismo tiempo, se sentía libre. Has estado usando una máscara. Se había quitado la máscara que lo hacía parecer un noble o un caballero y había vuelto a su yo salvaje. Era como un animal salvaje que no miraba a nada más que a su presa. Sin embargo, el mago se burló del animal salvaje. ¿Crees que puedes vencerme? ¡Qué divertido! Este animal salvaje era probablemente el espadachín más fuerte entre los humanos. Había nacido con una gran cantidad de talento. Por esa razón, este animal salvaje probablemente nunca se había enfrentado a un oponente tan abrumadoramente fuerte como él. Eso era lo que pensaba el mago. ¿Quién dijo que ganaría? Sin embargo, Choyan era el debilucho en lugar del animal salvaje dominante. El bosque de la oscuridad. Había sido la existencia más débil allí. Había tenido que cavar un agujero y esconderse debajo durante varios días seguidos, incluso mientras se moría de hambre para sobrevivir, y había momentos en que tenía que pasar días sin poder dormir. Ni siquiera podía gemir cuando tenía dolor. Necesitaba sobrevivir. Era una cuestión de vida o muerte en lugar de ganar o perder. El enemigo tenía que morir para que él sobreviviera. Eso era todo. Te mataré. Choyan pateó al dragón que estaba hecho de viento y agua y se disparó hacia el cielo. El aura negra se convirtió en una flecha giratoria mientras Choyan y su espada se dirigían hacia el mago. Parecía un ataque violento. También era un ataque que no dejaría ir al enemigo, independientemente de si era fuerte o débil. Ja. El mago se burló de Choyan una vez más y lo esquivó. ¡Ban! ¡Ban! La flecha de aura negra y las fauces del dragón de agua pronto aterrizaron donde el mago había estado parado. ¡Bu! El barco comenzó a inclinarse hacia una dirección mientras lentamente comenzaba a hundirse. Sal. Corran. La gente de la Alianza Indomable que estaba en el barco intentó escapar. Sin embargo, el pequeño rayo seguía sobre el agua y los orbes de maná de luz seguían disparando al agua. Era luz con el atributo del trueno. Los gemidos de la gente que escapó al agua se podían escuchar. Sin embargo, esos gemidos no se podían pronunciar correctamente por encima del agua. Roar. La boca del dragón que estaba llena de viento y agua se abalanzó sobre el mago una vez más. ¡Ban! Otro trozo de la cubierta se rompió con un fuerte ruido. El mago ya se había movido de nuevo hacia el aire. El dragón de agua estaba justo detrás de él. El dragón de agua y el mago parecían dos serpientes que se enroscaban. Y luego estaba el aura negra que apuntaba al cuello del mago. ¡Pau! 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 Los orbes de maná salieron disparados, pero fueron inútiles. ¡Qué molesto! El mago empezó a fruncir el ceño. La Wadon de hueso negro que estaba casi completamente destruida siguió utilizando su cuerpo para defender al dragón de agua de los orbes de maná. El mago que estaba mirando a la Wyvern de hueso negro hizo contacto visual con Choyan. Choyan preguntó con confusión. ¿Por qué estás huyendo? El mago empezó a sonreír. Oh, ¿te has dado cuenta?
Fue en ese momento. Boom, boom, boom. Se podía oír el sonido de los tambores. Al mismo tiempo, Choyan se dio cuenta de que un ruido diferente había desaparecido. Rumble. El rugido del cielo. El sonido del rayo de fuego de Kale y Raon había desaparecido. En su lugar, era el sonido de los tambores el que se apoderaba de la zona. Boom. Boom, boom. Boom. No era solo un barco. Los barcos más grandes de la Alianza Indomable estaban llenos de gente golpeando los tambores. Estos grandes barcos habían desafiado el rugiente agua para llegar desde las orillas hasta las proximidades del escudo plateado. Boom, boom. Había gente con trajes negros y estrellas en el pecho tocando los tambores mientras estaban de pie en la cubierta. Eran miembros de ARM. El cuerpo de Choyan empezó a ascender. El dragón de agua se disparaba hacia el cielo. Por fin pudo verlo. Miró hacia abajo, donde había estado luchando contra el mago mestizo de dragón. Pudo ver el barco que empezaba a hundirse. Los grandes barcos estaban creando un círculo con esa nave en el centro. Había un total de 20 barcos. No podía ver a la gente de la Alianza Indomable que eran los navegantes originales. Personas que vestían los trajes negros de arma habían tomado todas las posiciones. Al mismo tiempo, algo estaba sucediendo en las cubiertas de estos grandes barcos. ¡Oh! Luces comenzaron a aparecer desde sus cubiertas. Estaban creando círculos mágicos con piedras mágicas de alta calidad. De ninguna manera. Choyan miró hacia los 20 círculos mágicos y de repente tuvo un pensamiento. ¿Son todos un solo hechizo? Ajajaja. ¿Ahora lo entiendes? Choyan pudo ver al mago continuar riendo. Luego, el mago abrió los brazos. Esta es la fuerza de los magos humanos que he entrenado. Choyan pensó en lo que Kale le había dicho antes. ARM supuestamente también tiene una brigada mágica. Choyan se dio cuenta de quién había creado esa brigada mágica. Inconscientemente, pisó fuerte con el pie. Splash, splash. El agua en la parte superior de la cabeza del dragón de agua salpicó. Choyan le estaba haciendo una pregunta a Raon con sus acciones. No sé nada de magia, pero Raon, tú sabes lo que está pasando, ¿verdad? ¿No es así? Choyan continuó golpeando la cabeza del dragón de agua con el pie. Sin embargo, pronto volvió a sacar su espada. Vamos. El dragón de agua comenzó a moverse de nuevo en el momento en que Choyan habló, esperando que Raon lo escuchara. ¿Por qué? ¿Por qué sigues sin rendirte? Choyan pudo ver al mago burlándose de él. Sin embargo, Choyan enfocó su mirada en el mago mientras dejaba que el dragón de agua se moviera rápidamente hacia adelante. Splash, splash. El gran dragón de agua cortó el agua de forma brusca. Se abalanzaba hacia adelante mientras intentaba atacar al mago. La wyvern de hueso negro siguió al dragón de agua también. El mago se rió mientras los recibía con los brazos abiertos. Boom, boom. Los 20 círculos mágicos comenzaron a entrelazarse y fusionarse en uno solo. El mago que estaba de pie en medio de todo esto seguía riendo. Los mataré a todos. No me había divertido tanto en mucho tiempo. Al mismo tiempo, múltiples orbes de mana de luz comenzaron a flotar a su alrededor. Dio la bienvenida al animal salvaje aún en desarrollo con una sonrisa brillante. Ven. Choyan miró al mago mientras se lanzaba desde la cabeza del dragón de agua y se disparaba hacia el aire. Fue el momento en que el mago sonrió al verlo saltar. ¡Ta! La wyvern de hueso negro apoyó la parte inferior del pie de Choyan. El tipo pasó de largo ante el mago. El aura negra se curvó bruscamente. ¡Bang! Una fuerte explosión ocurrió en el barco grande donde el círculo mágico se estaba fusionando. El aura negra parecía un demonio mientras causaba un alboroto en la cubierta del barco. Malditos. El dragón de agua atacó al mago en ese momento. ¡Roar! Choyan podía escuchar el rugido del dragón de agua. Clic, clic. El mago que hasta ahora solo había estado chasqueando los dedos, ahora usó ambas manos para lanzar diferentes hechizos mágicos. Perforó la boca del dragón de agua con una lanza de luz. Luego, lanzó un escudo sobre el barco para que el aura negra no lo destruyera más. ¡Qué entretenido!
El mago se estaba burlando de Cho-Yan, quien trataba de usar esa estrategia. Pero llegas demasiado tarde. Clic, clic, clic. El mago comenzó a chasquear los dedos varias veces y aparecieron escudos alrededor de los 20 barcos. Cho-Yan y la Wyvern no pudieron atravesar esos escudos. Fue en ese momento. ¡Boom! Los tambores se detuvieron. El silencio llenó el área. Esto hizo que Cho-Yan tuviera un mal presentimiento. Podía ver un gran círculo mágico púrpura. Había un poder misterioso saliendo del círculo mágico. Cho-Yan luego se giró para ver que el mago sonreía ampliamente. También podía ver los ojos fríos del mago. El silencio finalmente se rompió. Los humanos realmente tienen muchas cosas a las que prestar atención. El hombre de mirada fría habló con confianza a Cho-Yan. Es por eso que son molestos y lamentables. Bueno, supongo que también es lindo. ¡Boom! Los 20 barcos tocaron sus tambores al mismo tiempo. Fue en ese momento. ¡Oh! Las líneas que conectaban los 20 círculos mágicos comenzaron a temblar. Luego, la luz púrpura comenzó a extenderse en el aire. Ah. Cho-Yan se aferró al hueso del cuello de la Wyvern. ¡Esboos, esboos! El viento se arremolinaba dentro del círculo mágico. El Wyvern de huesos negros tenía dificultades para volar recto, casi como si estuviera en una tormenta. En ese momento, escuchó al mago reír. Ja, 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 ja. ¡Qué pena! Toda la gente del castillo va a morir. El mago parecía querer rodar por el suelo y reírse a carcajadas. Cho-Yan susurró a los huesos del Wyvern de huesos negros. Mary, vámonos. Cho-Yan no sabía a dónde quería ir. Sin embargo, siguió diciéndole al Wyvern de huesos negros, y a su vez, a Mary, que se fueran. Tenemos que irnos. Mary. Sin embargo, el Wyvern de huesos negros flaqueaba y no podía navegar entre los fuertes vientos. Los huesos negros seguían siendo resistentes, pero parecía tener poca energía después de defenderse de las luces con su cuerpo. Entonces Cho-Yan sintió algo por encima de su cabeza. Alzó la vista para ver. Pudo ver el cielo púrpura y un viento púrpura que se dirigía hacia él. ¡Esboos! El viento ahora se parecía a enredaderas que se envolvían unas a otras. Luego finalmente se convirtió en un gran orbe. El orbe púrpura rugía como si estuviera listo para desatar un desastre sobre el mundo. ¡Boom! 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 Los golpes de los tambores se oían de nuevo. Ja, 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 ja. Ah, qué divertido, sabía que sería divertido venir a ver. El mago se giró hacia Cho-Yan. Pudo ver a Cho-Yan mirando fijamente al viento. ¿Qué te parece? Así es la gran magia. El mago se lo preguntó amablemente a la primera persona que le había despertado curiosidad en mucho tiempo. Sin embargo, su expresión pronto se volvió extraña. Sí. Es grande y poderosa. Cho-Yan estaba sonriendo. Pudo ver una pequeña luz más allá del orbe púrpura y el cielo púrpura. Estaba cortando lentamente el cielo púrpura. Esa luz era de color rojo. Era un color que Cho-Yan conocía bien. Empezó a sonreír lentamente. Pudo ver al dragón de agua volando hacia él. Cho-Yan, no te lastimarás, ni tampoco los huesos de Mary. Pudo oír la voz de Raon en su cabeza. Cho-Yan vio un destello de luz roja en ese momento. Era el rayo de fuego. El rayo de fuego se dirigía hacia el orbe púrpura. Podía sentir a Kale y a Raon en el rayo. El fuerte poder de Raon estaba especialmente presente en él. ¡Splash! En ese momento, Cho-Yan y el Wyvern de hueso negro agarraron al dragón de agua. En realidad, era más como si lo estuvieran abrazando. El dragón de agua se movió rápidamente y se detuvo en algún lugar. Pasaron por la flota de la Alianza Indomable. Luego se acercaron al gran escudo plateado que bloqueaba al enemigo. Cho-Yan miró hacia el otro lado del escudo. Pudo ver a alguien parado allí. ¿Estás bien? Kale preguntó con voz tranquila. Tenía su habitual expresión estoica cuando le entregó una poción a Cho-Yan. Al mismo tiempo, el rayo de fuego en la otra mano de Kale, así como el hecho de que Kale se había acurrucado para no lastimarse, llamó la atención de Cho-Yan. Oye, quédate pegado al escudo.
Kale ignoró al sonriente Choyan y se pegó al escudo de Raón. Luego se tapó los oídos. ¡Ban! El rayo de fuego atravesó el orbe púrpura. Realmente soy el gran y poderoso Raón Miru, y tengo 6 años. Soy grande y poderoso. Kale empezó a pensar. Los dragones son realmente grandes y poderosos. Capítulo 222. No te preocupes. 3. ¿Estás tratando de sacrificarte? La imponente voz de la super roca desapareció rápidamente. ¡Boom! El escudo plateado comenzó a temblar. Bueno, el escudo plateado de Raón temblaba violentamente y Kale podía sentirlo temblar en la punta de sus manos. Santo C. Kale apenas logró evitar decir una palabrota. El océano, el cielo, el rayo rojo y el viento púrpura. Todos esos mezclados, haciendo imposible saber dónde terminaba el cielo y dónde comenzaba el océano. La rugiente tormenta hizo que no se pudiera ver el océano más allá del escudo plateado. Esboos, van, van, van. El viento golpeaba el escudo plateado. Había arrastrado el agua del océano y la había convertido en algo parecido al granizo, como si quisiera tragarse también el escudo plateado. Una situación grave habría ocurrido si este viento hubiera llegado al Castillo Leona o las costas centrales. Ambas montañas a los lados del Castillo Leona habrían sido destruidas, matando a muchas personas en el proceso. Kale se asomó con el ojo a través de los fuertes vientos e intentó ver más allá del escudo plateado. ¡Splash! Sintió el agua del océano salpicar su cabeza. Una tromba marina gigante giraba más allá del escudo plateado. La tromba marina parecía no poder soportar su gran tamaño. Humano, ¿viste mi fuerza? Yo hice eso. Kale solo había usado una versión muy débil del rayo de fuego. La mayor parte de la magia era de Raón. Este chico se ha vuelto mucho más fuerte desde que luchó contra ese falso cazadragones. Sí, estás un poco tose. Kale dejó escapar una tos ligera. Luego se limpió la boca con la manga. Tenía un sabor salado en la boca. Humano, ¿por qué estás sangrando cuando ni siquiera has usado un tercio de la fuerza de mi pata? ¿He calculado mal? Eso es imposible. ¿Qué tan débil es tu cuerpo que usas un poder equivalente al tamaño de la caca de una rata y aún tose sangre? Realmente eres un misterio incomprensible. Kale respondió sintiéndose fresco. Estoy bien. Sin embargo, Raón y Choyan, invisibles, comenzaron a fruncir el ceño. Por otro lado, Kale ahora tenía una idea decente de cómo funcionaba su reacción a los poderes antiguos. El escudo indestructible definitivamente se ha vuelto más fuerte desde que la sacerdotisa glotona se comió la vitalidad del corazón la última vez. Era por eso que el escudo ya no suponía ninguna carga para el cuerpo de Kale a menos que recibiera suficiente daño para romperse. Sin embargo, los otros poderes antiguos aún hacían que la vitalidad del corazón funcionara si él usaba solo un poco. No puedo hacer mucho al respecto ya que mi plato es pequeño. Era así porque el plato dentro del cuerpo de Kale, la fuente de sus habilidades, era deficiente. Estoy bien, así que no te preocupes. Saludó casualmente a los dos y miró hacia el campo de batalla. Podía observar la escena con calma ya que el escudo plateado de Raón era muy fuerte. Había habido explosiones y una tromba marina durante los últimos 10 minutos. El océano se calmó lentamente y volvió a la normalidad. Goteo. Goteo. Kale sintió que el agua le caía sobre la cabeza mientras continuaba mirando más allá del escudo plateado. Todo fue destruido. Kale tenía la mirada fija y no respondió, incluso cuando escuchó la voz de Choyan. Choyan entendió la reacción de Kale. Todo estaba roto. Todos los numerosos barcos que habían estado en el agua estaban volteados o destruidos. También podía ver a los soldados muertos y apenas vivos. Ver la lamentable situación de los enemigos fuera de este escudo seguro le hizo fácil entender lo que Kale estaba pensando. Ese era el tipo de persona que era. Sin embargo, Choyan solo tenía razón a medias. Kale comenzó a hablar. Raón, ¿por qué? No podía creer la escena frente a él. ¿Por qué el dragón mestizo no usó un escudo? ¿Qué? Choyan giró la cabeza para mirar hacia Kale. Pudo ver a Kale luciendo conmocionado. Raón comenzó a hablarles a ambos. Humano,
Choyan, algo es extraño. Raón había visto un escudo dorado blanco rodeando el gran barco justo antes de que el rayo de fuego atravesara el orbe de maná púrpura. Alguien con el nivel de habilidad de ese mestizo de dragón podría protegerlos, pero parece que retiró el escudo. ¿Qué? Choyan estaba en shock. ¿No usó un escudo para proteger a sus aliados? Espera, ¿eliminó también los que estaban presentes? ¿Por qué? Fue en el momento en que esa pregunta salió de la boca de Choyan. Su cuerpo comenzó a moverse. Ya viene. Roar. El dragón de agua y viento de Raón se disparó frente al escudo plateado. ¡Ban! En ese momento se produjo una explosión. Un orbe de luz explotó cuando una parte del cuerpo del dragón de agua estalló y el agua salió disparada hacia el aire. Choyan pisó el escudo plateado para saltar al otro lado. Su áspero aura se disparó hacia el agua. ¡Ban! 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 El aura de Choyan también se topó con algunos orbes de luz antes de desaparecer. El agua se abrió entonces. ¡Sa! Una sola persona se disparó a través de la brecha en el agua. Las múltiples capas de escudo de oro blanco a su alrededor habían impedido que incluso el agua cayera sobre él. La persona que estaba de pie sobre el agua era, naturalmente, el mago mestizo de dragón. Jaja, aquí es donde estaba. Los pómulos del mago subieron y comenzó a sonreír antes de hacer contacto visual con Kale. Sus aliados están muriendo detrás de él. Incluso los de la brigada mágica de Arm parecen estar muriendo. Pero él se está riendo. Chasquido. Chasquido. Otro pequeño rayo apareció en la mano del mago mientras lo disparaba hacia el escudo una vez más. Esto fue bloqueado naturalmente por el dragón de agua y Choyan, haciendo que fuera incapaz de romper el escudo plateado de Raón. El rayo simplemente rebotó en el escudo. Luego se dirigió hacia el agua. Crepitar. Uy. Mi cuerpo. El rayo cayó al agua y se cobró la vida de los aliados restantes del mago. Por supuesto, los magos que usaban escudos o magia de vuelo y los caballeros que eran lo suficientemente hábiles para subirse a los barcos volcados lograron sobrevivir. Los soldados de la Alianza Indomable siguieron muriendo en gran número. ¿No es un psicópata? Kale comentó inconscientemente. Fue en ese momento. Hugh. El mago y Kale se miraron a los ojos. El mago corrió directamente hacia Kale. La espada de Choyan y el dragón de agua intentaron interponerse en su camino. Chasquido. 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 Sin embargo, no pudieron defenderse del mago que estaba rodeado de numerosos orbes de maná. Kale no tuvo tiempo de escapar hacia atrás. ¡Bang! El mago llegó casi instantáneamente al escudo plateado y se estrelló contra él. La frente del mestizo de dragón comenzó a sangrar. Sin embargo, todavía estaba sonriendo. Se aplastó contra el escudo plateado y observó a Kale, que estaba al otro lado. Para ser más precisos, estaba observando el área alrededor de Kale. Huelo a un Lord. Ese poder de antes era definitivamente un Lord Dragón. Lo sé, lo he olido antes. Este loco bastardo. Kale no pudo evitar pensar de esa manera después de ver esta escena que parecía sacada de una película de terror. ¿Eres un dragón? Los ojos del mago brillaron. El rayo ardiente. Ese rayo estaba hecho de puro poder natural y maná. Esto no era algo que un mago humano pudiera hacer. Un dragón. Definitivamente había un poder de dragón mezclado. ¿Qué es esa cosa invisible que está a tu lado? Podía sentirlo. Podía sentirlo cada vez más claro a medida que se acercaba. Podía sentir la presencia invisible junto a ese bastardo. Sin embargo, la presencia era débil. De hecho, la presencia de ese pelirrojo, Kelhanadas, era mucho mayor. El aroma de la naturaleza fluía de él. Por eso sentía que algo no andaba bien. Eres un dragón. ¿Mm? ¿Eres un dragón que salió a jugar? ¿Eres tú? ¿O es esa cosa a tu lado? ¿Mm? Van. Van. Los dos puños del mestizo de dragón golpearon el escudo. Este loco bastardo. ¿Es que Arm solo tiene lunáticos como este? Kale miró hacia la persona completamente loca y comenzó a hablar. Un dragón que salió a jugar mi trasero.
Suena más como si tu cerebro salió a jugar. Deja de decir tonterías. Ja 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 ja. El mestizo de dragón comenzó a reírse de la respuesta de Kale. Sí, sabía que serías así. Los dragones siempre son buenos haciendo cosas como esta. Fingen ignorancia y luego juegan con personas mucho más débiles que ellos. Caja, qué divertido. Esto es tan. No pudo terminar su frase. Rasguño. El mestizo de dragón se apartó. Una gran garra negra estaba cortando a través de ese lugar exacto. Era lo suficientemente violento como para moverse como la pata delantera de un dragón. Sin embargo, el mago mestizo de dragón ya estaba flotando en el aire. Todavía no estoy familiarizado con él. Era fuerte, pero torpe. Las pupilas del mago mestizo de dragón comenzaron a enturbiarse. Quizás. Miró hacia Kale. Ese pelo rojo claro y el escudo. Había pensado que era un poder antiguo porque originalmente creía que era un poder de madera puro. ¿Pero era realmente así? Pensó en el dragón rojo. Parecía un animal vivo. Sin embargo, ese fuego se extinguió, dejando solo la muerte atrás. Luego recordó el rayo de fuego de hace un momento. Estaba rodeado de magia, pero sintió fuego puro debajo. También había mucho poder de dragón. E incluso yo, que había recibido la sangre de un dragón. Pero esta generación ya no tiene un dragón rojo. Estaba seguro de eso. ¿Es posible? ¿Hay otra persona como yo? Inexperiencia. Un dragón que aún no había pasado por su primera fase de crecimiento era inexperto. No sabía cómo usar sus poderes correctamente. El mestizo de dragón también era en parte un dragón. Naturalmente, también pasó por fases de crecimiento. Incluso un mestizo de dragón pasó por 3 fases de crecimiento, al igual que un dragón normal. Había pasado por 2 fases de crecimiento. Un dragón que aún no había pasado por su primera fase de crecimiento y un mestizo de dragón eran presa fácil para él. El mago empezó a reír como un lunático. Guajaja. Todo, realmente todo está apareciendo. El mago pudo ver al dragón de agua, la wyvern de hueso negro, Choyan y los muchos hechizos mágicos que volaban hacia él desde el castillo de Leona. Luego volvió a mirar hacia Kale. Supongo que también necesito ponerme serio. La luz comenzó a brillar desde el cuerpo del mago mestizo de dragón. Humano. Algo es raro. Kale escuchó la voz sorprendida de Raón en su mente. Ese mestizo de dragón no ha estado usando toda su fuerza hasta ahora. ¿Esa no era su fuerza total? Es fuerte. Kale miró hacia el mago. El maná de oro blanco del mago rugía y hacía ondear su túnica. Al mismo tiempo, su cabello empezó a erizarse en el aire. Al mismo tiempo, comenzó a verse más animado y lleno de vitalidad. El mago miró hacia Choyan que lo perseguía con el aura negra. ¿Sabes por qué no me importó si mis aliados morían o no? Choyan sintió curiosidad, pero eso no lo frenó. Sin embargo, todavía tenía muchas ganas de saberlo. No podía entenderlo. Sin embargo, Choyan comenzó a fruncir el ceño después de escuchar la respuesta del mago mestizo dragón. Quiero que mueran aún más humanos. Cuantos más, mejor. La luz entonces comenzó a brillar desde todo su cuerpo. Choyan no se detuvo a pesar de que era extremadamente brillante. De repente sintió escalofríos. Esa luz brillante frente a él. Esa luz se sentía como una oscuridad extremadamente espesa. La luz que parecía ser mucho más fuerte que antes se sentía como si le estuviera quemando el cuerpo. Choyan podía sentir que sus palmas comenzaban a sudar. Sentía que moriría si entraba en esa luz. Podría morir. Su oscuridad incompleta desaparecería sin dejar rastro. Sin embargo, Choyan no se detuvo. Fue en ese momento. Mataré a todos los humanos. Los mataré a todos, aunque sea lo último que haga. Todos. Esa palabra hizo que Choyan palideciera. Volteó la cabeza. Pudo ver a los magos del reino caro volando hacia ellos. Oscuridad que era débil contra la luz. También pensó en los elfos oscuros. Quizás. Cajaja. Mueran.
El cuerpo del mestizo dragón se disparó hacia la orilla. N. No. Choyan giró su cuerpo. Pudo ver algo pasando frente a él. Bastardo loco. El pelo rojo de la persona que se movía frente a él llamó su atención. Kale volaba frente a él mientras montaba en el otro wyvern de hueso negro. En cuanto a Raón, estaba haciendo el viento para ayudar al wyvern de hueso negro y a Kale. ¡Boom! Choyan giró la cabeza después de escuchar el fuerte ruido. El escudo, el gran escudo que había estado bloqueando el camino, comenzó a elevarse en el aire. Unas alas plateadas aparecieron a ambos lados mientras seguía a su amo. Débil humano, no te preocupes. Me aseguraré de que nadie salga herido. No era solo el escudo de Kale el que seguía detrás. El escudo plateado de Raón también seguía a su amo. Sin embargo, la luz era rápida. Velocidad y destrucción. Esos eran los atributos de la luz del mago. El mago mestizo de dragón llegó rápidamente a la costa. Los elfos oscuros y los osos, así como los magos del reino caro que habían llegado a través de un camino que Marre había hecho a través de su purificación de maná muerto, estaban todos presentes allí. También había mucha gente todavía en las murallas del castillo. Eso. Podía ver a los humanos ansiosos. Esas criaturas inútiles. Estos eran seres a los que no prestaría atención si ese bastardo de Arn no lo tuviera cogido del cuello. Su Alteza. El príncipe heredero Valentino del reino caro no pudo decir nada cuando el jefe lo llamó. Su mano que estaba en la cornisa temblaba. Había visto esa explosión desde la costa. Esta batalla estaba más allá del nivel de las capacidades humanas. Ahora podía ver al mago que sonreía incluso con una herida sangrienta delante. Y luego vio también detrás del mago. Muerte a todos. Había cientos de flechas de luz. El mago mestizo de dragón agitó su mano con una brillante sonrisa en su rostro. Fue el momento en que la mano del mago se detuvo. Esas flechas se dispararon hacia los humanos de abajo. Escudo, activen los escudos. Su Alteza, por favor, escape. El príncipe heredero Valentino no pudo decir nada mientras miraba el ataque que venía del cielo. Podía sentir al jefe intentando tirar de su brazo, sin embargo, no podía moverse. Las flechas de luz parecían un castigo de Dios. Parecía que todo iba a arder por culpa de esas flechas. Oh, señor. El obispo llamó a su Dios mientras empezaba a correr. Sin embargo, el príncipe heredero estaba mirando a los soldados. La muralla del castillo era un completo desastre. La desesperación estaba en sus ojos mientras miraba a su alrededor. Sin embargo, todavía había una hebra de esperanza. Esa esperanza era la razón. Su Alteza. Debe irse. Era la razón por la que no se movía. Y finalmente, pudo ver esa esperanza. Pudo ver un conjunto de grandes alas negras. Entonces vio a una persona con el pelo rojo en la parte superior. Sabía que sería así. El mestizo dragón sonrió con suficiencia mientras alzaba la voz. Vio a la persona que logró seguirle a pesar de ser extremadamente rápido gracias a su afinidad con la luz. Kale Nituse. Había aparecido repentinamente frente a las flechas. ¿Te llamas a ti mismo humano a pesar de que te mueves tan rápido? Bastardo loco. Ambos dijeron cosas que el otro no podía oír. Kale extendió la mano. Sintió dos pequeñas patas apoyándole. Vamos a hacerlo. Entiendo, humano. Todos en el suelo miraron al cielo. El sol ya se había puesto. Sin embargo, la noche aún no había llegado. De hecho, sus ojos sufrían debido a la luz extremadamente brillante. La luz parecía presagiar la llegada del fin del mundo. Era el momento en que cientos de esas luces caían al suelo. Una luz plateada cubrió el suelo una vez más. El escudo plateado que se asemejaba a una vía láctea que había caído al suelo bloqueaba la luz. Van, van, van. Todos se echaron al suelo. El suelo temblaba. Incluso el cielo temblaba. La luz brillante hacía que nadie pudiera ver nada. Ja, ja, ja. Sabía que protegerías a los humanos. El mestizo dragón podía ver a Kale más allá del escudo. Le parecía divertido que Kale se defendiera de las flechas de luz incluso con el ceño fruncido. Era porque tenía tiempo de huir.
¿Por qué iba a arriesgar su propia vida para matar a algunos humanos? ¿Por qué iba a ensuciarse las manos así? Podía ver a Choyan y al Wyvern de hueso negro que no podían acercarse a él. Sí, no puedes acercarte a tanta luz. El Wyvern de hueso negro se quemaría si se acercara, y ese bastardo también resultaría gravemente herido. Esa era la diferencia entre la oscuridad perfecta y la oscuridad imperfecta de este hombre. Chasquido. 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 Un círculo mágico de teletransportación apareció debajo de él después de chasquear 3 veces. Como persona que había creado los hechizos de teletransportación de Arn, era fácil para él. Adiós, que lo pases bien. Él sonrió y miró hacia abajo a Kale. Luego se encogió. Kale estaba sonriendo. Kale estaba escuchando una voz en su mente en ese momento. Humano, aprendí que no soy grande y poderoso. Por eso me he decidido. Aprenderé todo y lo entenderé todo para hacer lo mío. El joven dragón había aprendido algo mientras luchaba contra el falso Dragon Slayer. Si no eres grande y poderoso, entonces tienes que trabajar duro para llegar allí. El joven dragón había aprendido sobre desastres la última vez. Y esta vez. Aprendí sobre la luz esta vez. Una pequeña luz se disparó desde el cielo oscuro. Era pequeña y rápida. Sin embargo, el poder en su interior era extremadamente caliente y destructivo. El semidragón sintió que era similar a su luz que había desarrollado durante 900 años. La luz se dirigía a su espalda. Esto. ¡Baan! Otro fuerte ruido llenó el aire. Sin embargo, solo Choyan, Kale y Raon pudieron ver esto. Los demás no podían ver nada, la luz era demasiado brillante. Sin embargo, la gente abrió los ojos después de escuchar el estallido. Los golpes continuaron. ¿Sigue reponiendo su stock de flechas de luz? ¿Por qué no deja de hacerlo? Había algunas personas que no cerraron los ojos. Valentino fue una de las personas que había mantenido los ojos abiertos, incluso cuando se le estaban poniendo llorosos. El príncipe heredero Valentino mantuvo sus manos en el borde mientras miraba lentamente el cielo oscuro. La luz había desaparecido y pudo ver algo que parecía una pequeña lámpara. Parecía lamentable en comparación con el gran escudo y los cientos de flechas de luz. El dueño de esa lámpara estaba de pie. Comandante Kale. El Wyvern de hueso negro y el hombre de pelo rojo. Kale esperó hasta que la luz que rodeaba el cielo desapareció. Y luego, una vez que regresó la noche tranquila, Kale comenzó a moverse. Retiró la luz plateada. Goteo. Goteo. Kale podía ver las gotas de sangre cayendo de la cabeza del Wyvern de hueso negro. Esta sangre era la sangre del mago semidragón. Sin embargo, Kale no logró atraparlo. Supongo que no ha pasado por su primera fase de crecimiento. Me divertí. El semidragón agarró la luz que lo atravesaba y comenzó a reír. Luego creó otra descarga de flechas en lugar de intentar escapar. Fue una decisión sabia. Mantuvo a Raon y Kale atrás e impidió que Choyan se acercara a él. Esta vez, las flechas de luz se dirigieron hacia Choyan y el Wyvern de hueso negro. No puedes hacer esto si tienes una mente débil. El mestizo dragón usó magia de teletransportación mientras que Raon no tuvo más remedio que poner un escudo alrededor de Choyan. Los dos se separaron así. Kale recordó la voz del mestizo dragón que le había hablado en su mente. Tú eres como yo, una persona que ha recibido sangre de dragón, así que protegeré a tu joven yo. Sin embargo, también seré yo quien te mate. Ja 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 ja. ¿Qué clase de mierda es esta? Sin embargo, Kale no le prestó mucha atención. Humano. Dejé un rastro. Vamos a atraparlo también. No importaría una vez que lo atraparan. Lo siento, Kalenin. Choyan llegó volando en el Wyvern de hueso negro y comenzó a hablar. Tap, tap. Kale le dio una palmadita en el hombro y le respondió. Bajemos. Kale miró hacia abajo. Podía ver a la gente parada allí. Las personas que habían sobrevivido al ataque de las flechas de luz estaban mirando a Kale. ¡Boom! El Wyvern de hueso negro descendió y Kale volvió a pisar el suelo. El vicecapitán Ilsman corrió hacia él tan pronto como aterrizó. Kale soltó una tos falsa después de ver el lamentable estado de Ilsman.
Sus aliados habían sobrevivido mientras que un enemigo había escapado. Esto era suficientemente bueno. Solo necesitaban capturar al que se escapó. Eso era lo que Kale estaba pensando mientras abría la boca para hablar con Ilsman. Fue en ese momento. Joven maestro Nim, no, comandante Nim. El escudo realmente no se rompió. La voz de Ilsman estaba llena de admiración. Kale comenzó a fruncir el ceño. Pudo ver al príncipe heredero Valentino detrás de Ilsman con una expresión similar llena de admiración. Capítulo 223, no te preocupes, 4. El príncipe heredero parecía estar llorando mientras corría hacia Kale. Kale quiso retroceder cuando vio el rostro del príncipe heredero. Valentino corrió hacia adelante sin ninguna preocupación, ya que Marrey ya había purificado el maná muerto en el suelo. Comandante. Agarró ambas manos de Kale. Aigo. Kale desvió la mirada más allá de los hombros del príncipe heredero y hacia la distancia. Sin embargo, el castillo Leona estaba detrás de Valentino. Podía ver las murallas del castillo, así como los soldados, caballeros y magos que estaban de pie en la muralla. Muchos ojos estaban enfocados en Kale. Bueno. Ese era el único pensamiento en la mente de Kale en este momento. Escuchó una voz detrás de él en ese momento. Comandante Nim, hemos capturado a los osos que no lograron escapar a los barcos. Era la elfa oscura Tasa. Kale agradeció su voz. Rápidamente apartó las manos del agarre de Valentino y se volvió hacia ella. Tasa levantó ambas manos una vez que hicieron contacto visual. Todavía estaba cubierta de maná muerto. Ah, comandante Nim. Me disculpo. No puedo acercarme a ti por el maná muerto. Está bien siempre y cuando no nos toquemos. Tasa sonrió después de ver a Kale caminar hacia ella. Tienes razón. Estarás a salvo mientras no nos toquemos. Kale miró por encima del hombro de Tasa. Podía ver la costa en la distancia. Y, bastardos. Tramposos. Los otros elfos oscuros estaban rodeando a los osos restantes. El maná muerto parecía ser llevado por el viento mientras creaba un anillo en forma de ola alrededor de los osos. Debe haber sido difícil reunirlos en un solo lugar. Kale miró al centro de los osos. Pudo ver al gran oso polar que medía casi 3 metros de altura. Estaba sentado en el suelo con su estado de locura eliminado. Su cuerpo estaba cubierto de heridas. El viento de los elementales había creado esas heridas. Debe haber sido difícil capturar también a ese oso polar. Tasa sonrió a Kale, que la miraba por encima del hombro. Tenía sangre roja en el hombro. El maná muerto líquido y la sangre se mezclaron mientras goteaban por su brazo. Era la prueba de que ella era una existencia que estaba en línea con la naturaleza. Aunque tenía maná muerto, todavía era similar a otras formas de vida. La sangre roja era una clara prueba de ese hecho. Tasa usó su mano para presionar sobre el área ensangrentada mientras abría la boca. ¿Es la primera vez que ves la sangre de un elfo oscuro? Toda la sangre es más o menos del mismo color. La sonrisa de Tasa se hizo más brillante ante la estoica respuesta de Kale. Kale encontró extraño a Tasa, que estaba herida pero sonreía alegremente mientras sacaba un pañuelo de su bolsillo. Sé que las pociones no funcionan en ti, así que usa esto para ayudar a detener el sangrado. Sí, señor, muchas gracias. Tasa atrapó el pañuelo que Kale le lanzó mientras seguía hablando. Entonces nosotros también nos encargaremos del resto. Eso. Tasa pudo ver a la persona que se acercaba a ellos desde detrás de Kale. Era el príncipe heredero Valentino. Todos los elfos oscuros vivían en la ciudad subterránea debajo de la Tierra de la Muerte. Este era alguien que podría terminar gobernando el reino de Caro que abarcaba la Tierra de la Muerte. Observó cómo Valentino dudaba sin poder acercarse a ellos. Dudaba porque tenía miedo del maná muerto y porque no estaba familiarizado con los elfos oscuros. Así era como habían sido tratados los elfos oscuros hasta ahora, y posiblemente lo mismo que ella terminaría experimentando por el resto de su vida. Sin embargo, Tasa notó algo diferente a lo habitual. Eso fue increíble. Sin embargo, hablemos más tarde. Tengo un poco de miedo a la maná muerta. Tasa pudo ver al incómodo pero honesto Valentino. Aterrador pero asombroso. Y lo que es más importante, dijo,
Hablemos más tarde. Taza respondió a los honestos comentarios de Valentino con una ligera reverencia mientras se daba la vuelta. El viento se acumuló bajo sus pies y rápidamente regresó a la orilla ya que aún quedaba trabajo por hacer. Podía ver a los caballeros abriendo un camino para que ella volara junto a ellos. Estaban abriendo un camino y no apuntándole con sus espadas. Ese hecho hizo que le fuera imposible dejar de sonreír. Por otro lado, los labios de Cale se estaban moviendo ligeramente. Comandante. Agarrar. Valentino volvió a agarrar las manos de Cale. Cale apartó suavemente las manos de Valentino mientras comenzaba a hablar. Su Alteza, todavía hay enemigos ahí abajo y mucho trabajo de limpieza por hacer. También hay áreas que aún necesitan ser purificadas, por lo que parece que tenemos que poner las cosas en marcha rápidamente. Deja de sujetarme la mano y déjame ir. Eso era lo que Cale estaba insinuando. Fue en el momento en que dijo eso. Screech. Las puertas de la torre central se abrieron de par en par. Luego, los magos salieron con cuidado sobre el área purificada. Eran los magos del Reino Caro. Algunos de ellos ya estaban usando magia de vuelo para dirigirse a la costa. No te preocupes. No planeo cargarte también con todo eso. Los barcos que habíamos trasladado al norte volverán a bajar. Los caballeros y los magos capturarán al resto de los enemigos, así que no tienes que preocuparte. Valentino se detuvo un momento antes de continuar hablando. Pero parece que tendremos que dejarte la maná muerta a ti. No quería dejárselo al obispo ni a las iglesias con afinidad a la luz. No podía confiar en ellos. Además, Valentino estaba actualmente muy enfadado con las iglesias. Sin embargo, había una emoción diferente en su rostro cuando miró a Cale. No necesitas preocuparte demasiado por todo. Parece que ahora puedes relajarte. Todos logramos sobrevivir gracias a tu escudo indestructible. Volviéndome loco. Cale realmente sintió que se estaba volviendo loco. Quería alejarse rápidamente del rostro lloroso del príncipe heredero Valentino. Prefería al alberu del reino Rohan. Ver a Valentino mirándolo con admiración le hacía sentir escalofríos. Así que ahora el resto de nosotros necesitamos ayudar a aliviar la carga sobre tus hombros. ¡Qué enemigo tan temible! El príncipe heredero Valentino era un enemigo temible. Cale realmente sintió que este era el caso. Tuvo que esforzarse mucho para evitar fruncir el ceño. Una expresión estoica. Eso era lo máximo que podía hacer en este momento. Valentino cerró la boca después de ver esa expresión en la cara de Cale. La expresión de Cale le decía que no podían bajar la guardia todavía. La forma en que estaba mirando el castillo Leona le decía a Valentino que aún quedaba mucho por hacer. Sí, la alianza indomable aún no se había rendido. La guerra aún continuaba. Aprieta. Valentino, inconscientemente, apretó con más fuerza la mano que tenía agarrada de Cale. Humano débil. ¿El príncipe heredero te está agarrando la mano con demasiada fuerza? ¿Por qué pones esa cara? ¿Ahora te duele hasta estrechar la mano? Eres demasiado débil. Estoy preocupado por ti. Tendré que pedirle al abuelo Goldie que te encuentre alguna droga maravillosa. No. No es ninguna de las dos cosas. Cale solo quería huir y dejar atrás al joven dragón y al príncipe heredero. Sin embargo, los ojos de Cale pronto se nublaron. Sus ojos se apartaron de las puertas de la torre central. Luego miró hacia las puertas de la torre norte. Una persona salía con los caballeros y los magos detrás de él. Era el otro maestro de la espada, el duque Uten del Imperio Mogoru. Salía caminando con una expresión feliz en el rostro. Cale dio un paso más cerca del príncipe heredero Valentino. Luego prestó mucha atención para asegurarse de que el duque Uten no pudiera ver sus labios. Su Alteza, tengo algo que decirle. Por supuesto, ¿qué es? Estoy todo oídos si tiene algo que decir. Valentino sonrió radiante hasta que escuchó lo que Cale dijo a continuación. Las bombas de mana muerta. ¿Sabe quién hizo esas bombas? Cale hizo contacto visual con el maestro de la espada, el duque Uten. Cale hizo un gesto hacia atrás con los ojos después de ver a Duke Uten sonriéndole. Sin embargo, sus labios no saludaron al duque Uten. Estaban diciendo algo más. El enemigo a veces está sonriendo a tus espaldas. ¿A mis espaldas? El príncipe heredero Valentino sintió de repente un escalofrío que le recorrió la espalda.
Escuchó una voz familiar en ese momento. Su Alteza. Comandante Kale. El príncipe heredero volvió lentamente la cabeza hacia la fuente de la voz. Pudo ver al duque Uten acercándose a él con una sonrisa en el rostro. Valentino volvió la cabeza para ver a Kale, que no sonreía. Te invitaré a un delicioso festín más tarde. Cuando mejor le convenga, Alteza. La estaré esperando. Valentino miró a Kale con una expresión complicada. Podía ver la sangre en la comisura de los labios de Kale. También podía ver el uniforme de Kale completamente empapado. Entonces volveré a mi territorio ahora. El príncipe heredero observó en silencio a Kale caminando hacia la torre sur con la cabeza gacha. Choyan y Ilsman siguieron a Kale mientras los dos wyverns volaron hacia atrás y se dirigieron también hacia la torre sur. Comandante. Eso fue increíble. Nunca había visto algo así. Sin embargo, Kale terminó chocando con el duque Uten. Duke Uten arrojó la seriedad de un maestro de la espada y parecía como si no pudiera ocultar su alegría. La fuerza del nigromante fue tan emocionante. También lo fue el poder del maestro de la espada. También me sorprendió su escudo. Todos sobrevivimos gracias a usted. Muchas gracias. Al duque no le importó seguir la jerarquía noble mientras se inclinaba ante Kale y le mostraba su sincero agradecimiento. Ver al príncipe heredero y al duque tan respetuosos con él le pareció bien. Sin embargo, Kale no pensaba así. ¿Por qué? Pero parecía que el orbe púrpura del enemigo fue alcanzado por algún tipo de rayo antes de que explotara. ¿Era también alguien de su lado? Era porque el duque Uten estaba evaluando su fuerza de esta manera. Bonito culo. Está lleno de intrigas. Pero Kale prefería tratar con alguien así que con alguien como Valentino. La expresión de Kale se volvió seria. No estoy seguro. Pensé que el imperio lo había hecho. ¿No fuiste tú? ¿Nuestro imperio? No fuimos nosotros. ¿Había alguien más allí? La expresión de Kale se volvió seria. No estoy seguro. Ya veo. Supongo que tendré que investigarlo. Pensé que habías preparado ese gran rayo con magia, ya que no usaste tu espada y te quedaste atrás liderando las tropas. La expresión del duque Uten se volvió extraña. ¿Se está quejando de que no luché en la vanguardia con mi espada? Sin embargo, la expresión de Kale parecía demasiado seria para que fuera eso. El duque Uten estaba a punto de responder cuando Kale continuó hablando. Para ser honesto contigo, también sospecho del maná muerto. ¿Cómo crees que la Alianza Indomable convirtió el maná muerto en bombas? Son todas naciones centradas en los caballeros, por lo que deberían carecer de magia y otras habilidades como esa. Debo investigar eso también. El duque Uten y los caballeros y magos del reino caro que los rodeaban asintieron con la cabeza. Esa era la verdad. Definitivamente valía la pena investigarlo. No podemos dejar que más gente salga herida. Esa frase hizo que los caballeros apretaran los puños. Sin embargo, Kale estaba mirando al silencioso duque Uten. El duque Uten volvió a sonreír al responder. Sí, por supuesto. Nuestro imperio también ayudará en la investigación. Necesitamos averiguar el origen de artículos tan peligrosos. Sabía que el héroe del imperio estaría de acuerdo conmigo. Aunque el imperio pronto pasará de héroe a enemigo del continente. Kale se despidió del desvergonzado duque Uten y terminó la conversación. Entonces me iré ahora. De acuerdo. Nuestro imperio se esforzará más con la limpieza. Muchas gracias. Limpiar mi trasero. Ya necesitaba observarlos para comprobar si destruyen algo que pueda ser usado como prueba en su contra. Por supuesto, la elfa oscura Tasa fue asignada para hacer eso. Kale confiaba en que ella haría un buen trabajo mientras se dirigía de regreso a la torre sur. La puerta se abrió lentamente al llegar frente a ella. Los que abrieron la puerta fueron los soldados del reino caro. Eran los pocos soldados que estaban estacionados en la torre sur. El joven soldado de antes tenía su lanza en el cinturón mientras empujaba la puerta con ambas manos. La pesada puerta se abrió lentamente. Screech.
El joven soldado pudo ver a alguien a través del hueco al abrirse la puerta. Era el comandante que estaba cubierto de sangre y agua. Detrás de él estaban el maestro de la espada y el vicecapitán Ilsman, que también se veían terribles. El joven guerrero empujó la puerta con todas sus fuerzas mientras los observaba. Empujó tan fuerte que sus manos empezaron a temblar. Sin embargo, todo tipo de emociones sobre haber logrado sobrevivir y poder abrir esta puerta se mezclaron en esas manos temblorosas. Screech, boom. La puerta sur finalmente se abrió por completo. El soldado observó cómo Cale entraba a la torre. No había hecho nada aquí. Sin embargo, el solo hecho de ver tal batalla le había dificultado la respiración. Pero las personas frente a él eran las que habían participado en esa batalla. El joven soldado se encogió al hacer contacto visual con Cale. Notó que Cale miraba sus manos temblorosas y rápidamente las escondió detrás de su espalda. No sabía por qué había hecho eso. La voz del comandante resonó dentro de la torre sur en ese momento. Brindemos ya que todos logramos sobrevivir. El joven soldado recordó lo que Cale había dicho antes de la batalla. Sobrevivamos todos juntos y luego vamos a tomar algo. El soldado hizo contacto visual con Cale una vez más. Por supuesto, los que no tienen la edad suficiente tendrán que beber jugo. Ah, El soldado comenzó a sonreír. Luego, tenía una expresión que incluso él mismo consideraría extraña. No era ni una sonrisa ni un ceño fruncido. Sin embargo, las manos del joven soldado ya no temblaban. El soldado apretó los puños mientras miraba la espalda del comandante que se alejaba. ¡Bo! ¡Yeah! Escuchó los vítores de los soldados de las otras torres. Era porque el príncipe heredero había anunciado el final de la batalla. Sin embargo, la torre sur estaba en silencio. La gente de aquí que estaba sintiendo la alegría de haber logrado sobrevivir estaba callada por fuera, sin embargo, sus corazones latían más rápido que nunca. Por otro lado, Cale no sentía el silencio. Era ruidoso dentro de su mente. Humano. ¿Estamos comiendo bistec? ¿Qué vamos a comer? Sin embargo, Cale disfrutó del alboroto en su mente por una vez mientras se frotaba la barriga. Planeaba comer toda la comida deliciosa en el reino caro. Aunque había muchas cosas con las que todavía tenía que lidiar, Cale comenzó a sonreír. Fue en ese momento. ¿Estás tratando de sacrificarte? Lo escuchó claramente a pesar de que era ruidoso en su mente. Había alguien más hablando en su mente también. ¿Estás tratando de sacrificarte? Era la Super Roca. ¿Estás tratando de sacrificarte? ¿Estás tratando de sacrificarte? ¿Por qué está así? ¿Se rompió? Cale dejó de caminar. La Super Roca seguía preguntándole si estaba tratando de sacrificarse. ¿Por qué está así? Da miedo. Cale de repente se olvidó del filete y el vino. Todo lo que sintió fueron escalofríos por su cuerpo. Raúl comenzó a hablar en su mente en ese momento. Humano. Recibimos una llamada de la Super Rock Villa. La sacerdotisa Cage llamó. ¿La loca sacerdotisa Cage? ¿La Super Rock Villa? La loca sacerdotisa que había sido excomulgada de la iglesia del dios de la muerte. ¿Por qué había llamado de repente? Debería estar descansando en la Super Rock Villa con el medio santo, Jack, y la maestra de la espada, Hannah. Se desconectó. Dejaron un mensaje. La videollamada pronto terminó. Raúl leyó el mensaje que Cage había dejado en el dispositivo. Joven maestro Nim. El pilar de piedra en la plaza subterránea está temblando. Creo que podría romperse. ¿Está bien si esto se rompe? Voy a terminar la llamada y dejar un mensaje ya que probablemente todavía estés en medio de una batalla. Da lo mejor de ti. Estoy rezando al Dios de la muerte en tu nombre. He estado diciendo que me convertiré a la iglesia del Dios Sol si te lastimas. Por favor, sigue adelante con el buen trabajo. Era un mensaje tranquilo que encajaba con la personalidad de Cale. Sin embargo, Cale comenzó a fruncir el ceño. El pilar de piedra en la Super Rock Villa. Era la entrada al camino que la Super Roca había sellado. Este era el mismo camino por el que solían venir los monstruos del continente oriental. El pilar de piedra bloqueaba la entrada al camino. ¿Estás tratando de sacrificarte a ti mismo? Esta estúpida Super Roca. Cale escuchó la voz emocionada de Raón.
Humano, ¿nos vamos a casa? ¿Podemos ver a todos? Quiero ver a todos. Kale simplemente cerró los ojos. Estaba completamente oscuro. Todo lo que podía ver era oscuridad. Capítulo 224. No te preocupes. 5. El vicecapitán Ilsman, que había estado siguiendo a Kale, se acercó en silencio a él cuando se dio cuenta de que Kale se había detenido y había cerrado los ojos. Choyan y Mary se limitaron a observar desde un lado. Ilsman se encogió al oír lo que Keo murmuraba. Joven maestro Nim, ¿está mareado por casualidad? No. Kale abrió lentamente los ojos. Entonces se sintió molesto al ver la forma en que Ilsman lo miraba. Aunque el rostro de Ilsman mostraba ahora preocupación por Kale, a Kale no le gustaba. Kale inconscientemente dejó escapar sus pensamientos internos. ¿Por qué es tan difícil vivir? No puedo jugar, ni siquiera puedo relajarme. No sabía que sería tan difícil poder holgazanear en la cama todo el día sin hacer nada. Kale sacudió la cabeza y comenzó a caminar de nuevo. Ilsman observó todo esto con una expresión triste. Pat. Alguien le dio una palmada en el hombro en ese momento. Vamos. Era Choyan. Ilsman se giró para mirar a Choyan antes de estremecerse. Sí. Vamos. Necesitamos movernos rápido. El joven maestro Nim hace todo rápido. Mary pasó junto a Choyan y Ilsman con su túnica negra arrastrándose por el suelo mientras alcanzaba a Kale. Ilsman nunca había visto a Mary caminar tan rápido antes. Choyan la siguió también, y Ilsman recordó la expresión de Choyan una vez más antes de sentir escalofríos de nuevo y comenzar a caminar también. Humano débil, la vida está destinada a ser dura. Lo aprendí cuando tenía 2 años. Por supuesto, habrá más días buenos que días malos. Lo aprendí cuando tenía 4 años. Humano débil, comamos toda la comida deliciosa. Eso nos hará felices. 1. La mente de Kale todavía estaba llena de las divagaciones de la super roca y el joven dragón. El plan de Kale para resolver la voz en su cabeza era ponerse en contacto con la fuente del problema. Ha pasado un tiempo, joven maestro Nim. Podía ver a la loca sacerdotisa Kage saludando casualmente con las manos. La villa de la super roca. Había un dispositivo de videocomunicación que Raon había creado para la villa que solo les permitía contactar con Kale. También podía ver a los gemelos rubios detrás de Kage. La maestra de la espada Hana, que sobrevivió al ser envenenada con maná muerto, y el medio santo Jack. Los dos saludaron a Kale también. Joven maestro Nim, he oído que has hecho algo increíble. Realmente pareces ser alguien que sigue la luz de la verdad. La expresión inocente de Sen Jack hizo que Kage, Hana y Kale se quedaran sin palabras. Finalmente, Hana intervino. Tienes que dejarme algo. Hay mucho para ti. Y cuando vayamos al imperio, bueno, ya lo sabes, ¿verdad? Una sonrisa apareció en el rostro que parecía estar lleno de telarañas negras. Sí, estoy entrenando solo para ese momento. Voy a teñir el palacio de rojo con sangre. Kale se volvió estoico. Sin embargo, no tenía intención de teñir el palacio de rojo. Hana seguía diciendo lo que tenía que decir sin esperar su respuesta. ¿Cómo está Mary? Está bien. Parece feliz de poder volver a ver a los elfos oscuros. Kale notó que Hana cogía su espada y se iba después de oír su respuesta. Parecía no tener nada más que decir. Oyó de nuevo la voz de Jack. Hana está trabajando duro todos los días para obtener la fuerza necesaria para derrotar al malvado brazo y salvar el imperio. Quiere ayudarte, joven maestro Nim. La sonrisa perfectamente inocente de Jack hizo que Kale se sintiera un poco culpable. Sin embargo, lo hizo a un lado porque tenía algo que hacer. Señorita Kage, ¿cuál es el estado del pilar de piedra? Kage empezó a fruncir el ceño. Empezó ayer. Recordó lo que notó ayer. Me desperté sintiéndome un poco rara. Sentí como si el dios de la muerte hubiera pasado por aquí. Decidí dar un paseo por el bosque de la oscuridad con la señorita Hana por si acaso. Pensé que un enemigo podría haber llegado. Sin embargo, no encontramos a nadie. Ni siquiera los monstruos se acercaron a ellos porque Hana tenía tanto su aura dorada como el humo negro saliendo de su cuerpo.
Por eso Kage había pensado que era solo un sueño extraño. Pero fue en el momento en que entramos a la plaza subterránea. ¡Ban! Un fuerte ruido había resonado desde el interior de la plaza. Kage corrió hacia la fuente del ruido en shock y logró averiguar el origen. Esto explotó e hizo ese fuerte ruido. Un pedazo de cadena estaba en su palma. Era parte de las muchas cadenas que cubrían el pilar de piedra. Un pedazo del sello a su alrededor había explotado. El pilar de piedra comenzó a ser un poco extraño después de eso. Kage continuó hablando con una expresión dudosa. Creo que rebotar es una mejor palabra que temblar para lo que está haciendo. Kale terminó con la misma expresión que Kage en ese momento. ¿Todavía hay cadenas alrededor? Sí. Aproximadamente un quinto de las cadenas todavía están allí. Puse un sello temporal en las áreas rotas con el poder del dios de la muerte. Parece que necesito regresar rápido. Kage agitó su mano para decir que no era necesario. No necesitas apresurarte. No parece que se vaya a romper pronto. Si algo sale de él, usaré el poder del dios de la muerte o la señorita Hannah usará su aura para defenderse de ellos. Aunque fui excomulgada, todavía me parece difícil decir la palabra matar como ex sacerdotisa. Ja ja ja. Kage se rió a carcajadas mientras Kale se frotaba los ojos con las manos. Necesito volver pronto. No sabía qué terminarían haciendo esas personas. La loca sacerdotisa, la aún más loca maestra de la espada Hannah y el tonto del medio santo. Se dio cuenta de que esta combinación de personas era terrible. Podrían andar destruyendo todo y curándose mutuamente para regresar sin ninguna lesión. No puedo permitir que destruyan mi villa. No podía perder una de las muchas cosas que necesitaba para su tranquila vida de holgazán. No podía simplemente dejar pasar el problema, ya que había una razón para que se dirigiera al continente oriental. El continente oriental. Tenía que ir allí para encontrar el agua del juicio. Y luego puedo ponerme la corona. Tenía la intención de controlar la corona que ama la sangre de dragón una vez que su cuerpo estuviera equilibrado. Humano. ¿Nos vamos a casa? ¿Nos reuniremos todos en la Super Rock Villa? Kale dejó de pensar en ello después de escuchar la voz emocionada de Raón. Sí, todos nos vamos a reunir allí. Oh, joven maestro. Preparé un poco de alcohol con las frutas del bosque de la oscuridad. Lo revelaré cuando lleguen todos. Claro. Eso suena bien, señorita Kage. Estaba aburrida, así que también hice algunas tazas de madera. La suya es especial, ya que tiene un escudo plateado. Espérelo. Beber alcohol en una copa de escudo plateado, Me pondré en contacto con usted pronto. Kale respondió casualmente a Kage, quien se reía, y a Jack, quien lo instó a regresar rápidamente ya que él fue quien ayudó a Kage a preparar el alcohol antes de finalizar la llamada. ¡Ay, mi cabeza! Kale se puso las dos manos en la cabeza. Tengo que contactar con Eruaben Nim y con ese lunático, Clopé. En ese momento, la puerta del dormitorio se abrió con un clic. Kale notó que Raón no se volvía invisible y empezó a hablar. Tenía que ser Choyan, Mary o Ilsman. ¿Qué? Kale se detuvo. Giró la cabeza. Vio a Choyan, que estaba vendado, y a Mary, que llevaba su habitual túnica negra. Skeeak. Las ruedas empezaron a girar cuando un gran carro de comida entró en el dormitorio. En el carro había una bandeja llena de comida y vino. Kale podía oír a Raón tragando saliva a su lado. Choyan se dio cuenta de la mirada del dragón cuando empezó a hablar. Pensé que podrías tener hambre. Eres fabuloso, Choyan. Eres realmente inteligente y maravilloso. Kale se levantó de un salto y trasladó la comida a una mesa. La magia de Choyan, Mary y Raón le ayudó, haciendo que la mesa se llenara de comida casi al instante. Kale se sentó y preguntó. ¿Qué hay de Hillsman? Está con los soldados contándoles la batalla del escudo y discutiendo cosas con los caballeros del reino caro. ¿Batalla del escudo? ¿Discutiendo con los caballeros? La expresión de Kale se volvió extraña, pero decidió que sonaba normal ya que Ilsman también se había hecho amigo de los soldados del reino Wipe de Tonka. Además, tenía demasiada hambre para pensar en ello. Empezó a comer de inmediato.
Los demás también empezaron a comer, y pronto el único ruido en la habitación era el sonido de la emoción de Raón. Humano, esto está delicioso. Prueba. Mary, deberías probar esto. Choyan, necesitas comer mucho para curarte más rápido. Kale suspiró mientras observaba a Raón dar un mordisco y luego pasar toda la deliciosa comida a los demás mientras le pasaba nuevos platos a Raón uno tras otro. Fue en el momento en que Raón trasladó un trozo de filete al plato de otra persona y Kale le puso un nuevo filete delante. Beep. El dispositivo de videocomunicación del centro de la mesa brillaba en rojo. Era una llamada de emergencia. Kale quiso tirar el plato de filete al oír la alarma, pero lo dejó con cuidado porque era una carne deliciosa. Entonces empezó a pensar. ¿Es el reino Breck? ¿Tal vez Locke? ¿O el reino Rohan otra vez? Kale suspiró y dirigió su mirada al dispositivo de videocomunicación cuando Raón le informó de quién llamaba. Es Goldie Grams. ¿Eruaven? El dragón dorado era quien llamaba. Eruaven no había respondido cuando Kale le dejó un mensaje la última vez. Kale se limpió la salsa de la boca y dio la orden. Conectarlo. La expresión de Kale se puso rígida mientras pensaba por qué Eruaven podría estar haciendo una llamada de emergencia. Raón conectó inmediatamente la llamada y un hombre con cabello blanco dorado apareció en la pantalla. Ha pasado un tiempo. Eruaven tenía el aire majestuoso de un dragón, como siempre. Eruaven miró a Kale, Raón, Marre y Choyan al otro lado de la pantalla y comenzó a sonreír. Entonces se dio cuenta de la mirada en los ojos de Kale. ¿Por qué me miras así? Kale hizo su pregunta sin rodeos. ¿Tienes un hijo? 2. Choyan se atragantó mientras Marre dejaba suavemente el tenedor en la mano. Al mismo tiempo, los ojos redondos de Raón miraban hacia Kale. Sin embargo, Kale estaba pensando en alguien. El mestizo de dragón con cabello blanco dorado. Se decía que los dragones tenían cada uno sus propios colores únicos. Kale no sabía nada sobre el mestizo de dragón, sin embargo, si tenían una mezcla de sangre de dragón y humana, ¿no seguirían también el color del dragón? El único dragón blanco dorado que Kale conocía era Eruaven. La mirada tranquila de Kale se dirigió hacia Eruaven, que le estaba mirando directamente. Sí. Supongo que el caos de la guerra puede volver loco a un humano. Lo entiendo. ¿Ha sido tan duro? Pobre humano desafortunado, TSK. Eruaven chasqueó la lengua mientras miraba a Kale con una mirada de lástima. La pata de Raón, cubierta de salsa, también le dio una palmadita en la mano a Kale. Humano débil, el cabello blanco dorado de antes era de magia. Choyan y Marre dejaron escapar un jadeo mientras Kale se quedaba sin palabras. Por eso, Raón le explicó la historia del mestizo de dragón a Eruaven. Eruaven dijo una sola palabra después de escuchar la historia. Interesante. Kale volvió a mirar al antiguo dragón. Normalmente, moriría. ¿Disculpe? Kale preguntó con confusión mientras Eruaven inclinaba la cabeza y respondía. ¿Sabes por qué los dragones son una existencia inigualable? Es porque nadie más puede manejarlos. Por supuesto, los cazadores de dragones se comen a los dragones. Sin embargo, comerlos y recibir la línea de sangre de un dragón son cosas completamente diferentes. Eruaven tenía una expresión seria que también estaba llena de curiosidad. Interesante. Por lo general, los dragones y los humanos no tienen hijos. El niño no puede manejar la sangre del dragón y, por lo tanto, muere después de sufrir un poco. Incluso si los dragones son desvergonzados, no llegarían a ese nivel. Los dragones son criaturas racionales. Aunque son violentos y emocionales por fuera, son lo suficientemente racionales como para que, incluso si se enamoraran de un humano, no lo dejarían embarazada. Esos eran sus instintos naturales diciéndoles que no funcionaría. ¿Pero estás diciendo que hay alguien que logró sobrevivir? La curiosidad de Eruaven sobre el mestizo dragón no hacía más que crecer. El hecho de que estuviera vivo era impactante. El hecho de que haya esquivado al niño pequeño y haya huido debería significar que al menos ha pasado por su primera fase de crecimiento. Goldie. ¿Los mestizos dragón también pasan por fases de crecimiento? Por supuesto. Hay sangre de dragón dentro de ellos. Ah, ya veo. Raón parecía estar feliz de ver a Eruaven por primera vez en mucho tiempo, ya que hacía todo tipo de preguntas para seguir con la conversación.
Sin embargo, Kale se dio cuenta de algo extraño. Esto hizo que su expresión también se volviera extraña lentamente. No se había dado cuenta debido a la cara sorprendentemente hermosa de Eruaben y a su pregunta sobre su hijo, sin embargo, ahora podía verlo bien. Eruaben Nim. ¿Qué pasa? Un dragón estaba mirando a Kale a través de la pantalla mientras que otro giraba la cabeza para mirarlo también. Kale continuó hablando lentamente. El escenario que hay detrás de ti me parece familiar. Ah, estoy en tu casa. ¿La Super Rock Villa? Sí. Estoy en el bosque de la oscuridad. ¿Se enteró del pilar de piedra? La expresión de Kale se volvió seria. Fue en ese momento. Mi casa fue destruida. Por eso vine a verte y a quedarme aquí un poco. ¿Disculpa? El dispositivo de comunicación por video había estado brillando en rojo. Kale ahora entendía la razón de ello. Sabes sobre las montañas de los 10 dedos, ¿verdad? Era la ubicación de la aldea de los elfos. Sí, lo sé. Tengo un mal presentimiento sobre esto. No sé por qué, pero tengo un mal presentimiento sobre esto. Protegiste su rama del árbol del mundo. Correcto. Eso fue robado hace unos días. Choyan dejó escapar un jadeo. Fui a la aldea de los elfos por eso y mi guarida fue destruida cuando volví. Oh, creen que pueden hacer lo que quieran porque no llegaré a otro año. Fue hecho por Arm. La aldea elfa fue definitivamente Arm, pero no puedo estar seguro de mi guarida. Tendré que mirar. Sin embargo. ¿Por qué esa palabra le sonaba tan aterradora a Kale? Kale comenzó a ponerse ansioso. La razón se reveló rápidamente. ¿En qué parte del reino caro estás ahora mismo? Kale dudó en responder. Raón respondió felizmente en ese momento. Castillo Leona. La habitación más grande del tercer piso del anexo sur. Raón siguió con las coordenadas y la ubicación aproximada de la habitación. Kale intentó callar a Raón, pero Raón fue mucho más rápido. Ya veo. Clic. La llamada se cortó repentinamente. Un ruido extraño apareció entonces dentro de la habitación. ¡Paat! Una luz dorada blanca y brillante llenó el dormitorio. Una voz se escuchó cuando la luz desapareció. Ha pasado un tiempo. Era Eruaben. Goldie. Raón voló hacia Eruaben, sin embargo, Eruaben se encogió al ver la expresión de Kale. ¿Por qué tienes esa expresión en tu cara? Eruaben pensó que Kale podría encontrarlo pesado o molesto si llegaba, pero esperaba que Kale se las arreglara. Por eso había preparado un regalo, sin embargo, la expresión en la cara de Kale era diferente a la que había esperado. Raón también reconoció la expresión de Kale. Humano. ¿Por qué estás sonriendo así de nuevo? Kale ignoró a los dos dragones mientras miraba a la otra persona que venía con Eruaben. Ha pasado demasiado tiempo, Raonim. Te has vuelto aún más gloriosamente adorable en el tiempo que no nos hemos visto. Este elfo Pendrick ha encontrado otra alegría en la vida. Pendrick elogió a Raón antes de mirar hacia Kale. Joven maestro Nim, ha pasado un tiempo. Kale extendió lentamente su mano hacia Pendrick, el eterno fanático de los dragones que volvía a hablar correctamente. ¿Cuánto tiempo sin verte? Kale sonrió brillantemente. Pendrick era un elfo que no podía manejar elementales pero tenía habilidades curativas. Había muerto al principio de la novela, sin embargo, era lo suficientemente talentoso como para hacer el papel de curandero en el grupo de Choyan durante un tiempo. Sus habilidades curativas que usaban el poder de la naturaleza en lugar del poder divino no parecían tan diferentes de las habilidades curativas divinas a simple vista. El imperio y la iglesia son un conjunto. Kale no se olvidó de eso. En el momento en que vio a Pendrick, algo hizo clic en su mente. Pendrick, estoy tan feliz de verte. ¿Es en serio? Me da gusto que me recibas así después de nuestro breve tiempo juntos. Por supuesto. ¿Deberíamos hacer algo bueno juntos? ¿Perdón? Kale planeaba destruir el imperio y la iglesia desde abajo. Necesitaba hacerlo para llenarlos con su propia gente y poder reestructurar todo el lugar. Eres un creyente del Dios Sol a partir de hoy. ¿Perdón? Pendrick miró a los dos dragones con confusión.
Eroaven dio un paso atrás mientras Raon agitaba sus alas diciendo que era algo bueno. Al final, Pendrick no tuvo más remedio que volver a mirar a Kale. Desarrollaste el poder de curar personas en el camino. Desarrollaste esos poderes a través de una persona pura y justa. Esa persona fue una especie de pionera. La persona de la que hablaba era naturalmente el semisanto, Jack. Pendrick. Preguntó Kale con una sonrisa radiante. Te voy a proporcionar alojamiento por un tiempo. ¿No crees que deberías pagarme de alguna manera? Pagarme. Esa frase hizo que Pendrick se estremeciera.